Buenas noches, amados hermanos, Dios los bendiga. Qué bendición, qué privilegio volver a encontrarnos. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de este medio para compartir en este tiempo la palabra de Dios, una reflexión sobre lo que el Señor nos enseña a través de ella. Damos gracias a Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu favor. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos reunirnos en este momento en torno al único nombre que nos une, al nombre de Jesús, la razón de nuestra vida, la razón de nuestra existencia. Jesús, la razón de nuestro caminar y nuestro andar, nuestro dormir y despertar. Gracias, Padre, por este tiempo. Nos despojamos de toda sabiduría humana y clamamos a ti, Padre Santo, la sabiduría de lo alto, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, dentro de todas las cosas que el Señor nos muestra a través de su palabra, hay cosas asombrosas de las cuales podemos aprender todos los días, Y este día espero que sea así, que no deje de ser como nos lo propusimos. Tiene que ver con una historia que está en el libro de Josué, capítulo 2, y se trata de la historia de una mujer magnífica, Rahab. Y vamos a leer unos versículos sobre los cuales nos vamos a enmarcar en esta enseñanza. Y les sugiero que me acompañen en la lectura para no perdernos esta magnífica historia de esta mujer que oyó y creyó. En ese sentido, me permito leer el pasaje. Voy a utilizar la Nueva Biblia de las Américas, la versión. Dice así: entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías diciéndoles: vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Pero le dieron este aviso al rey de Jericó: unos hombres de los israelitas han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Acab: saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y respondió: sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Los hombres salieron a la hora de cerrar la puerta, al oscurecer, no sé a dónde fueron. Vayan a prisa tras ellos, que los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Los hombres los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados. Tan pronto como salieron los que los perseguían, fue cerrada la puerta de la ciudad.
Antes que los espías se acostaran, Rahab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres, mira este diálogo, hermanos, sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. Esto fue 40 años después. 40 años después. Está Rahab en este diálogo diciéndole a los espías. También supimos lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Había sido hace poco. Cuando oímos esto nos acobardamos, nos quedándonos ya valor en algún hombre por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Oh, ahora pues, júrenme por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa. Denme una promesa segura de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Y los hombres le dijeron, nuestra vida responderá por la de ustedes, si no revelan nuestro propósito. Y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Entonces ella los hizo bajar con una cuerda por la ventana, porque la casa estaba en la muralla de la ciudad y ella vivía en la misma muralla. Rahab les dijo, vayan a la región montañosa, al contrario de donde se fueron los guardias. No sea que los perseguidores los encuentren. Escóndanse allí por 3 días, hasta que los perseguidores regresen. Entonces pueden seguir su camino. Los hombres le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que cuando entremos a la tierra, ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar, y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza y quedaremos libres, pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone mano sobre él. Pero si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Rahab respondió, conforme a lo que ustedes han dicho, así sea, y los envió. Ellos se fueron y ella ató el cordón escarlata en la ventana. Hermanos, esta mujer, Rahab, entra en la escena, en la narración bíblica, como una prostituta. Lo dice. Rescata a los espías de Israel en Jericó y con el tiempo pasa a formar parte del linaje de Jesús y aparece entre los ejemplos perdurables de fe, de los personajes de fe que el libro de los Hebreos en el capítulo 11 se refiere. Tanto ella como su reputación fueron restauradas inesperadamente. Esto es maravilloso porque podemos entender un poquito la soberanía de Dios, sus designios, las decisiones que toma el Señor.
podemos ver su bondad y el propósito que tenía el Señor. Vayamos mirando, hermanos, los invito, y observemos el perfil de restauración de la vida de Rahab. Y los invito a que vayamos a Mateo 1:5, cuando el Espíritu Santo inspira a Mateo a escribir el Evangelio. Él comienza con la genealogía de Jesús, y en el versículo 5, Mateo capítulo 1, versículo 5, dice: Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Ahí está. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Según la genealogía de Mateo, no solo era una de las 5 mujeres que se detallan dentro de esta genealogía, está Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María, sino que también fue la madre de Booz, el esposo de Ruth, que conocemos la historia en el libro de Ruth, la bisabuela del rey David. Dentro del perfil de restauración, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, donde están las personas exaltadas o reconocidas por su fe, está ella. Dice: por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados por 7 días. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los descendientes por haber recibido a los espías en paz. Y dentro de este perfil, en el libro de Santiago, también se refiere Santiago, en el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículos 24 y 25, mira lo que dice el maestro Santiago. Dice: ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. De la misma manera, no fuera la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Mira, ella era pagana, pertenecía a los pueblos que el Señor había decidido sacar de ahí para entregárselo a su pueblo Israel. Pero ella oyó, lo acabamos de leer, Josué capítulo 2, versículo 10. Ella oyó un hecho que sucedió 40 años antes y lo que había sucedido unos meses atrás con los 2 reyes. Y por eso ella oyó y creyó. El Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo en la carta a los Romanos, también cuando hace una disertación y toda la enseñanza sobre la fe. En el capítulo 10, versículo 17, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe entonces nace con un corazón que responde a una expresión ungida del amor de Dios por alguien que Él ha escogido con un propósito. Ella por fe fue obediente y actuó con sus obras. Llegó a ser de la familia
de Abraham, porque Dios la justificó, Dios la perdonó. La seguridad de Jericó era muy estricta. Cuando Josué envió a los 2 espías, recordemos, a explorar, era su primer objetivo militar. Era su primer objetivo militar. Luego yo me imagino las recomendaciones. Alertado por la presencia de la última ubicación conocida, el rey manda a saludar a Rahab y le pide que se los entregue. Ya es un resumen de lo que habíamos hecho. El papel de Rahab en la toma de Jericó pone de manifiesto la voluntad del Padre, la voluntad del eterno Dios de utilizar a personas humildes a pesar de su accidentado pasado, a pesar de que han tenido una vida difícil. Y el resto de las escrituras nos cuentan cómo le fue a Rahab. Hermano, leyendo y meditando sobre Rahab, Rahab era una mujer valiente, era una mujer serena, con dominio propio. Nos podemos imaginar las circunstancias en que por las cuales estaban pasando, no solo ella, sino su familia y todo el pueblo, desde el rey hasta la persona más humilde de Jericó. Pero ella, cuando vio a los 2 espías, supo que eran ellos. Mantuvo la calma. Mira, hermanos, en el libro de John Maxwell, de 21 leyes del liderazgo en la Biblia, la segunda ley es influencia, porque el liderazgo es influencia. La toma como ejemplo a Rahab y se hace varias preguntas, dentro de las cuales yo saqué 3 preguntas. Y dice: ¿qué tipo de liderazgo formal piensa a los lectores de su libro que una prostituta como Rahab podría tener en Jericó, basado en la interacción con el rey y con los oficiales que fueron a buscar a los espías? La segunda pregunta que me llamó la atención: ¿por qué los espías escogieron a Rahab para que les diera ayuda? La tercera, ¿qué significado se le puede atribuir al hecho de que Rahab, una prostituta mencionada por su nombre, y no se conoce el nombre de los espías? Esa pregunta me llamó mucho la atención al estar estudiando el libro de John Maxwell. Ahora yo los invito a que veamos la estrategia que esta mujer es inteligentísima. Ella trazó una estrategia con base en lo que había creído y que nos detalla el diálogo con los 2 espías. Ella llegó a un acuerdo con los espías. Ella presenta 8 súplicas al inicio de su diálogo. Entre los versículos 8 al 13 hay 8 súplicas. La primera: sé que Jehová les ha dado esta tierra. Ella está convencida. La segunda: el temor de ustedes ha caído sobre nosotros. Tercera: todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del río del Mar Rojo delante de ustedes cuando salían de Egipto. También supimos lo que le hicieron a los 2 reyes de los amorreos.
Sigamos el diálogo, sigamos el diálogo. Cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes. Porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hermanos, esta expresión es una de las expresiones de más claro temor, reverencia, respeto a Dios que una persona puede hacer. ¿Se acuerdan? Recordamos cuando Daniel, hablando con Nabucodonosor, que Nabucodonosor, cuando vuelve en sí después de los 7 años, que el Señor lo puso a pastar y a comer pasto como los cuadrúpedos, ¿qué le dijo Daniel al final? El cielo gobierna. Es parecido esta expresión a la de Daniel. Porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y aquí en la tierra. Y la última súplica dentro del diálogo dice: ahora pues, júrenme por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa, una promesa, le dice Rahab a ellos. Denme una promesa segura de que dejarán vivir a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, etc. Ya sabemos. Y miren, los espías no le dieron una promesa, le dieron 2. Le dicen los espías: nuestra vida responderá. Ella estaba pidiendo una promesa y le dieron 2. La primera es: nuestra vida responderá por la de ustedes si no revelan nuestro propósito. Y la segunda promesa: y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad y fidelidad, rectamente, con seguridad. Esa fue la palabra en el contexto que los 2 espías le dieron a Rahab. Ella pidió una promesa de parte de ellos y ellos le dieron 2 promesas. Ahora viene el cumplimiento. Dentro de este diálogo viene el cumplimiento de la parte de Rahab. Entonces ella los hizo bajar con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad y ella vivía en la misma muralla. Rahab les dijo: vayan a la región montañosa, no sea que los perseguidores los encuentren. Los perseguidores, recuerde que se fueron hacia el Jordán, hacia los vados, a donde los vados es la parte más baja del Jordán, donde las personas pueden pasar, o los carretes o los camellos en ese entonces podían pasar por algunas partes que no fueran tan hondas. Los guardias se fueron para ese lado y ella le dice a los espías que se vayan al contrario, a la montaña, y que se queden 3 días. Entonces después pueden seguir su camino. Ahora viene 4 partes del juramento de los espías. Ya cuando se están despidiendo, vienen 4 partes del juramento de los espías. Dicen ellos, le dicen a Rahab: nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que cuando entremos a la tierra ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos estás dejando bajar. Segundo, asegúrate que reúnas contigo en la casa a tu padre, a tu madre, a toda tu familia. Tercero, cualquiera que salga por esta puerta
de tu casa a la calle, su sangre será responsabilidad de él. Si no permanecen en su casa, ahí sí ya no podemos responder por eso. Y la última, si divulgas nuestro propósito, nosotros quedaremos libres de este juramento. Y Rahab acepta el juramento. ¿Qué le dice? Conforme a lo que ustedes han dicho, así se haga. Y los envió, se fueron. Y después de que se fueron, ató el cordón a la ventana. Por último, en esta parte, en el capítulo 6, podemos encontrar que Israel en pleno, en cabeza de Josué, cumple el acuerdo con Rahab. Josué dejó vivir a Rahab, la ramera, a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Capítulo 6, versículo 25. Ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. En el mismo versículo. ¿No les parece maravilloso, hermanos, este diálogo de esta mujer con los espías? Una mujer inteligente, brillante, y en medio de ese miedo, en medio de esa circunstancia, haber elaborado todo esto, por favor. Ya hemos visto cómo el Espíritu Santo inspiró, lo leímos al principio dentro del perfil de la restauración de la vida de Rahab, que a través del libro de Hebreos la menciona como ejemplo de personas de fe, y Santiago como alguien que realizó buenas obras con base en lo que había creído. Ella tenía que elegir y eligió ayudar a los espías. Hoy en día, para nosotros, no es un cordón escarlata lo que nos salva, sino la sangre de Jesucristo, que es la que nos salva. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los evangelios narran algunas enseñanzas, y para esta meditación tomé dos, si me permite. Por ejemplo, a la mujer que fue hallada en el acto mismo del adulterio, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo de 1 al 12, que los escribas y fariseos le trajeron a Jesús, a la mujer, pero no trajeron al hombre. ¿Por qué? Porque tenían un propósito: probar a Jesús si violaba la ley. Si violaba la ley. Y Jesús, recordemos el pasaje, los miró y les dijo que el hombre que nunca haya tenido un deseo pecaminoso de esta naturaleza, pues tire la primera piedra. Y todos conocemos qué pasó a continuación. Hermanos, cuando nosotros juzgamos y condenamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Desconocemos la soberanía de Dios. Desconocemos la soberanía de Dios. Desconociendo al que juzga, desconociendo al que escudriña los corazones. Y con nuestra actitud al desconocer a Dios, nosotros ponemos nuestro tribunal por encima del tribunal de Dios. Eso no puede ser posible. Pero eso es lo que hacemos nosotros cuando juzgamos y condenamos. Cuando con actitudes religiosas nos creemos mejor que Dios y le damos consejos a Dios de cómo debe hacer las cosas. Hermanos, nuestro Señor Jesús a la mujer
hallada en adulterio, le dio una promesa, acordándome de la promesa que Rahab le pidió, una sola promesa. El Señor le dio una promesa a la mujer. ¿Cuál es? Al final del diálogo con ella: entonces yo no te condeno. Y asimismo la comisiona, le da una comisión y le dice: ve, no peques más. El otro relato que he traído es el de la mujer samaritana. Todos conocemos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, donde se expresa soberanía, bondad, propósito, amor, misericordia, gracia, favor a una mujer. En su diálogo con la mujer samaritana, en el versículo 39 del capítulo 4, al final, ¿qué dice la gente de la ciudad ya cuando ha pasado todo? Y dice que aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Él me dijo todo lo que yo había hecho. De modo que cuando los samaritanos, versículo 40, vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y Jesús se quedó 2 días. Muchos más creyeron en su palabra, porque ya trataban era con nuestro Señor Jesús. Y miran esta expresión: y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que refiriéndose a Jesús, es en verdad el Salvador del mundo. El testimonio de esta mujer tenía mucha más fuerza a causa del ímpetu, a causa de la disposición, a causa de la decisión que tomó ella de compartir que había encontrado al Salvador. La convicción con que hablaba esta mujer. Los judíos, recordemos, rechazaron todos los testimonios a favor de Jesús. Rechazaron el testimonio del Padre, rechazaron el testimonio de Juan el Bautista, rechazaron el testimonio de las obras de Jesús, rechazaron el testimonio de las Escrituras, rechazaron el testimonio de Moisés, sobre el cual ellos juraban y se basaban. Pero los samaritanos creyeron en él por el testimonio de esta mujer. Aquella que Jesús le dice: porque 5 maridos has tenido y el que tiene, el 6º, tampoco es tu marido. Pero el Señor decidió usarla en su propósito, en su amor. Igual creó un perfil de restauración para ella. Por el testimonio de esta mujer, los fariseos abrieron el corazón, su corazón, a Jesús. Hermanos, ya concluyendo, no puedo dejar de preguntar, con el pasado de estas 3 mujeres, que Dios decidió en su soberanía. Con este testimonio, ¿qué hay en tu pasado? Es la pregunta. ¿Qué hay en tu pasado? Sea lo que sea, ese pasado no puede dictar tu futuro. A menos que endurezcas tu corazón. Pero el pasado no puede marcar tu futuro.
Permite que el Señor Jesús convierta esa historia en algo que enriquezca, que cuando te acuerdes de esa historia, tú glorifiques a Dios, porque Él te sacó de allá. Recuerda, Él es el único que puede poner en orden tu pasado, ilumina tu presente y te llena de esperanza en su futuro. En resumen, la vida de Rahab es un paradigma del propósito de la gracia y el favor de Dios para con nosotros. Dentro de la historia humana no hay comparación, no hay comparación. Hermanos, ya finalizando, no dejo siempre de recordar los versículos 16 y 17 del Evangelio de Juan en el capítulo 1, que me parece maravilloso poder llegar a entender y comprender un poquito lo que dice. Pues de su plenitud tomamos todos. De la plenitud de Jesús podemos tomar todos. Hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley, aquellos que fueron a probar al Señor, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Moisés era el legislador y Jesús es el dador de gracia. En el primer milagro de Moisés, Él convirtió el agua en sangre. Recordamos cuando su primer visita a Faraón. ¿Qué resultó de eso? La muerte. En el primer milagro de Jesús, Él convirtió el agua en vino. ¿Qué resultó? Vida. Resultó vida en abundancia. Hermanos, preparemos nuestro corazón. Abramos nuestro corazón delante de la presencia de Dios y pidámosle al Señor que nos revele a través de su palabra cada día que lo busquemos, cada día que estemos en comunión con Él. Reflexionemos, hermano. Escribamos lo que el Señor nos dice, porque eso es para edificación. Cierro con una oración, hermanos. Permítame, Padre, eterno Dios, gracias por las muchas y hermosas promesas que tú nos has hecho. Nos asombran el poder que tiene. No son promesas vacías, dadas para despertar la esperanza, que luego vienen decepciones. No, cada palabra que dices, eterno Dios, es verdadera y está viva. Tú deseas siempre lo mejor para mí en cada parte de nuestra vida. Has venido para que nosotros tengamos vida abundante. No vagaremos en la duda y la incredulidad, porque hemos oído y hemos creído. No me retiraré cuando las cosas se pongan difíciles. Aunque a veces parezca que las manifestaciones de tus promesas están fuera de nuestro alcance, no dudaremos.
Al contrario, tocaremos al cielo y se nos abrirá y tomaremos esas promesas y las traemos a la tierra, a nuestra vida. Confiaremos en ti, Padre Celestial, en tu tiempo que es el mejor tiempo, porque sé cuánto nos amas. Te encomendamos, Señor, cada aspecto de nuestra vida. Que tu Espíritu Santo sea el guardián de nuestra mente, que guardes nuestro corazón, Padre Celestial. Porque tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro restaurador, Jesús. Gracias te damos, Señor. Padre Celestial, en este momento yo levanto una oración por todas aquellas personas que están enfermas. Oh Dios de los cielos y Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, confiado, Señor, en tu palabra, que dice en el Salmo 107:20, que Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Enviamos tu palabra, Señor, de salud, sanidad, restauración, pureza, abundancia, prosperidad y todos los dones y el fruto del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, cada lecho de enfermo, enviamos la palabra de salud, sanidad y restauración en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestro Señor y Dios. Gracias, Señor, porque el cielo gobierna. Bendiciones, hermano.